Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos alumnos. Espero que estén teniendo una excelente mañana, tarde o noche, no sé a qué hora estén mirando este video, pero vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Los temas que vamos a ver del día de hoy son acerca de álgebra, vamos a ver los fundamentos para el álgebra y posteriormente ya podamos realizar ejercicios bastante más complejos. Ahora sí, ya directamente los que se parecen más a lo que les estarían poniendo en su examen real, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros estamos hablando de álgebra, por lo regular, pensamos en expresiones como esta, x más 2 o x cuadrada más y a la 2 o 6x al cuadrado más 5x menos 3w, cosas como este tipo. Cuando nosotros entonces nos comenzamos a aprender acerca del álgebra, nos damos cuenta que es como una especie de mezcla de operaciones que tienen que ver con letras y con números. Y esto es cierto. Las letras nos representan cantidades que nosotros desconocemos. A estas se les conocen como incógnitas o también se le puede conocer como literales. Sí, como literales. Pero a lo que voy es, cuando nosotros realizamos o cuando nosotros escribimos una expresión algebraica, nosotros tenemos que saber cuáles son las partes de dicha expresión algebraica. Por ejemplo, voy a escribir esta, menos 2x al cuadrado, vamos a ponerle al cubo, menos 2x a la 3, ¿sale? Esta expresión algebraica tiene diferentes partes. Lo primero que notamos es que tiene un signo. También tiene esta parte de aquí conocida como coeficiente. Esta parte de aquí se conoce como exponente. Y ya les había dicho yo anteriormente que las letras se llaman literal o incógnita. ¿Dale? Ahora, ¿por qué se llama incógnita? Porque evidentemente no sabemos qué cantidad nos representa esa X. A veces cuando nosotros no podemos o no sabemos cuál es la cantidad exacta de algún conjunto de cosas, pues le ponemos X, ajá. Así como, bueno, no lo sé, pero lo vamos a considerar. No sabemos cuánto es. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que vamos a tener un rebaño de ovejas, y no sabemos exactamente cuántas ovejas tenemos, pues entonces le ponemos X ovejas. Ajá, ¿por qué? Porque no sabemos cuántas ovejas tenemos, pero esta cantidad nos representa algo desconocido. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a regresar a esta parte. Sin embargo, quiero seguirles explicando esto de las expresiones algebraicas. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algo como esto, 4m, podrán pensar, bueno, lo que pasa es que este no tiene signo ni exponente. Y sí, aparentemente no tiene signo, pero cuando no se escribe, el signo que está ahí es un signo más. Y cuando tampoco se escribe ningún exponente, el exponente es 1, ¿de acuerdo? Si nosotros nos ponen una expresión algebraica como esta, podríamos pensar, bueno, es que ahora no tiene ni signo, ni exponente, ni coeficiente. Ya sabemos que cuando no se escribe, el signo es positivo. Cuando no se escribe, el exponente es 1. Y cuando no se escribe, el coeficiente es 1. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero que deben de recordar y no se les vaya a olvidar. Ahora, vamos a tener expresiones algebraicas conocidas como monomios, binomios, trinomios o polinomios. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que monomios es, por ejemplo, una expresión algebraica en la cual nada más tenemos un término. Por ejemplo, 2x, otra podría ser 6m a la 3, otra podría ser menos 10w a la 8, otra podría ser un cuarto de z a la 3. Cada uno de estos es un monomio. Un binomio, por otra parte, es una expresión algebraica que consta de dos términos. Por ejemplo, 2x más w
ya tenemos dos términos. Esta expresión algebraica que tiene uno y dos términos está unida por un signo, una operación entre ellos. Si nosotros tuviéramos 6z a la 5 menos 9p, este también es un binomio. Por lo tanto, un trinomio es algo parecido, algo que tiene ahora tres términos. 6m a la 2 menos 4r a la 3 más 7p a la 4. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3 términos. Y los polinomios son considerados o se les puede considerar como aquellos que tienen más de 3 términos. Por ejemplo, 7r a la 5 menos un sexto de w más 8p a la 4 menos 10m. Esto ya es un polinomio porque tenemos 1, 2, 3 y 4 términos diferentes. En un momento más vamos a regresar a realizar operaciones con monomios, polinomios, binomios, es decir, operaciones algebraicas sencillas. Sin embargo, nos vamos a detener un poquito en esta cuestión del lenguaje algebraico. Hace ratito yo les decía que cuando nosotros desconocemos una cantidad, esta la podemos expresar con una letra y esta letra pues puede ser X. Algo que nosotros, o una cantidad que nosotros desconocemos, la representamos con X, con W, con Z, con M o con algún otro símbolo que no sea numérico. En este caso, nosotros podemos decir que un número cualquiera o un número desconocido se llama X, ¿de acuerdo? Entonces, cuando en el lenguaje algebraico decimos un número cualquiera, lo representamos así. Ahora bien, cuando queremos hablar de, por ejemplo, decir el doble de un número cualquiera o el doble de una cantidad desconocida, pues lo podemos representar como 2x o 2y o 2w, como ustedes prefieran. ¿Por qué 2? Porque 2 multiplicado por cualquier cosa es el doble. Por ejemplo, el doble de 10, si lo multiplico por 2, es 20. El doble de 5, si a 5 lo multiplico por 2, el doble de 5, pues evidentemente me va a dar 10. Entonces, el doble de un número cualquiera, pues se representa como 2 por x. La mitad de un número cualquiera lo puedo representar como 1 sobre 2 por x. Esta podría ser una, o la otra forma de representarlo sería como x sobre 2. Cualquiera de estas dos formas de representar la mitad de un número cualquiera es correcta, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver es, por ejemplo, un número elevado al cuadrado. Entonces, x al cuadrado. Se puede decir como el cuadrado de un número elevado al cuadrado. Y esto representa a que esta cantidad que nosotros desconocemos se está multiplicando a sí misma dos veces. Un número elevado al cubo sería x a la 3 y nos representa que esta cantidad se está multiplicando a sí misma por sí misma tres veces. Es decir, x por x por x se hace tres veces, ¿de acuerdo? Estas son algunas expresiones en el lenguaje algebraico básicas que les van a servir a ustedes para que puedan interpretar muchos ejercicios de la vida real y los puedan escribir en forma de una ecuación. También podemos expresar algunas otras operaciones. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la suma de dos números diferentes, como son dos números diferentes, tenemos que utilizar dos incógnitas diferentes, x y y. Y para representar una suma o una adición, entonces le ponemos x más y. ¿De acuerdo? Puede ser w más z, m más p, lo que a ustedes se les ocurra. Ese símbolo nos representa suma y lo importante es que si nos dicen que son cantidades diferentes, las tenemos que representar con dos letras diferentes. A veces solemos cometer el error de que cuando nos dicen dos números diferentes, le ponemos x más x. O la suma de dos números, le ponemos x más x. Esa sería la suma o el doble del mismo número. ¿De acuerdo? Cuando en matemáticas nos hablan de diferencia, las diferencias son restas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la diferencia entre un niño que tiene 8 años y uno que tiene 5 años es 3. ¿Por qué? Porque a 8 le quitamos 5 y nos da como resultado 3. Por lo tanto, la diferencia
de dos números es x menos y. El producto, cuando hablamos de producto, siempre que en matemáticas escuchen hablar de producto, nos estamos refiriendo a una multiplicación. Y el producto de dos números diferentes se escribe de esta forma. Lo pueden poner con un puntito aquí, lo pueden poner como x por y, de esta forma, o lo pueden representar también como x y y juntitas. Cualquiera de estas tres formas de representarlo es correcta. ¿Por qué? Porque nos está representando estas tres formas, cada una de estas tres formas nos representa una multiplicación. Recuerden que producto hace referencia a la multiplicación, ¿de acuerdo? Cociente. Cociente se refiere a una división. El cociente de dos números distintos es una división y se representa principalmente de esta forma, ¿de acuerdo? La suma de dos números dividida entre su diferencia. Ahora, nos están diciendo la suma de dos números, x más y dividida entre su diferencia, x menos y, ¿de acuerdo? La suma de dos números dividida entre su diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente sería el cubo de un número, ya lo habíamos visto, el doble del cubo de un número. El doble de un número elevado al cubo o el doble del cubo de un número. ¿De acuerdo? La siguiente sería la suma de los cuadrados de dos números, es decir, dos números elevados al cuadrado sumados. ¿De acuerdo? La suma de los cuadrados de dos números. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo que el cuadrado de la suma. El cuadrado de la suma es primero sacamos la suma y luego esa suma la elevamos al cuadrado. Esta es la suma de los cuadrados y este es el cuadrado de la suma. ¿De acuerdo? Para que entiendan bien la diferencia. La otra parte, nos pueden decir la tercera parte del cubo de un número. Es decir, un número elevado al cubo, pero dividido entre 3. Cuando hablamos de tercera parte, lo tenemos que dividir entre 3. Si ustedes quieren sacar, por ejemplo, la tercera parte de 30, pues lo dividen en 3 partes y el resultado pues es la tercera parte. Por eso se divide entre 3. ¿De acuerdo? Un número cualquiera más 1. Como yo no sé qué número es, le pongo un número cualquiera, representado como x, más 1. ¿De acuerdo? La siguiente sería el triple de un número más 6. El triple de un número más 6. ¿De acuerdo? Siguiente, la diferencia del cubo de un número y 6. La diferencia resta del cubo de un número con 6 o y6, ¿de acuerdo? El cubo de la suma de dos números, es decir, la suma de dos números x más y elevado al cubo. La siguiente sería el producto de dos números distintos, bueno, ese ya lo teníamos por aquí. La siguiente sería el triple de un número menos 7 equivale a su cuadrado. Lo voy a escribir acá abajo. El triple de un número menos 7 equivale o es igual a su cuadrado. ¿A quién? Al cuadrado del mismo número. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver, vamos a continuar haciendo ejercicios de este tipo. Por ejemplo, podemos decir el triple de un número menos la cuarta parte del mismo número. Entonces, x sobre 4, ¿de acuerdo? Siguiente podría ser el triple del cuadro de un número. Cuando hablamos de cuadro, estamos diciendo que lo elevamos al cuadrado. Entonces, es el triple del número elevado al cuadrado o del cuadro de un número. El siguiente sería el doble del cubo de un número. Bueno, el doble de un número elevado al cubo, ¿de acuerdo?
Ahora bien, esto es únicamente cuando nosotros estamos diciendo un número cualquiera o un número, ajá, una cantidad. Pero imagínense que nos empiezan a poner algunos problemas como el siguiente. Imagínense que nos dicen, una señora tiene el doble de la edad de su hijo menos 5 años. Esto quiere decir que, lo voy a ir poniendo, una señora tiene el doble de la edad de su hijo menos 5 años, ¿de acuerdo? O que nos dicen, ¿cuál es la edad que tenía Francisco hace 5 años? Entonces, para saber la edad que tenía Francisco, pues es Francisco, la edad que tiene actualmente, menos 5 años, la edad que tenía Francisco hace 5 años. O cuando nos dicen, Ana tiene el doble de dinero que Pedro. Entonces le ponemos Ana es igual al dinero que tiene Pedro, pero al doble, el doble de dinero de Pedro. O cuando nos dicen Juan tiene 20 pesos menos que Javier o Francisco, vamos a ponerlo otra vez. Entonces Juan tiene el mismo dinero que Francisco, menos 20 pesos, porque Juan tiene 20 pesos menos que Javier. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir nosotros armando con el lenguaje algebraico? Podemos ir armando lo que se nos dice con el lenguaje verbal. Y esto es bien importante que nosotros aprendamos a hacerlo, porque muchos de los problemas que les van a venir en su examen de la UAM son de interpretación o son de planteamientos algebraicos, ¿de acuerdo? Entonces es súper, súper, súper importante que aprendan a realizar este tipo de ejercicios para que puedan interpretar y realizar las operaciones una vez que ya estén dentro ya estén realizando su examen, vaya. Ahorita vamos a dejar esta parte del lenguaje algebraico hasta aquí porque vamos a empezar a hacer operaciones algebraicas, pero poco a poco vamos a ir haciendo más problemas de este tipo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la suma algebraica. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de suma algebraica, estamos hablando de una operación que debe de llevar o que se debe de realizar con ciertas reglas. El día de ayer ya vimos cómo se hacen más o menos las sumas y restas aritméticas, pero ahora vamos a tomar ese conocimiento que ya tenemos de lo que hemos aprendido anteriormente y aplicarlo al álgebra. Antes que nada, quiero que pensemos en lo siguiente. Fíjense. Si yo digo que voy por ejemplo, al mercado y de pronto digo, ay, pues veo que están vendiendo sandía y mango. Ajá. Entonces yo compro 2 sandías y 3 mangos. Llego a mi casa y veo que mi novia compró también sandías y mangos, pero como a ella le gusta más la sandía, pues compró 3 sandías y nada más compró 2 mangos. ¿De acuerdo? Lo que nosotros podemos hacer con esto es ponerlo de esta forma. 2 sandías más 3 mangos, que es lo que compré yo, más 3 sandías más 2 mangos, que es lo que compró ella. Ahora fíjense, aquí nosotros nos tenemos que dar cuenta que existen cosas que son semejantes, las sandías y las sandías, y los mangos con los mangos. A esto se le conoce como términos semejantes. Entonces yo nada más puedo sumar o restar los que son términos semejantes. ¿Por qué? Pues porque no puedo yo decir me compré 2 y 3, aquí podríamos decir me compré 5 sandimangos. Se dan cuenta cómo son cosas diferentes, por lo tanto lo único que lo único que podemos hacer es sumar sandías con sandías y mangos con mangos. Por lo tanto, las sandías tendríamos 5 sandías, 2 más 3 es a 5, y también tendríamos 5 mangos. 3 más 2 nos da 5 también, ¿de acuerdo? Entonces a esto se le conoce como términos semejantes, ¿de acuerdo, muchachos? Ahora bien, ¿cuáles son las características de los términos semejantes? Recuerden que la suma y la resta algebraica únicamente se puede realizar con los términos semejantes.
Pero para saber qué es un término semejante, pues tenemos que ver estos dos puntos. Primer punto, debe de tener la misma letra y también debe de tener el mismo exponente. Vamos ahora sí a ponerlo ya en términos de operaciones algebraicas como tal. Si nosotros tenemos 2x más 6w menos 5x cuadrada más 8x menos 3w más 9x al cuadrado. Lo primero que notamos es que aquí tenemos tenemos un polinomio en el cual tenemos varias operaciones y también tenemos diferentes incógnitas dentro de esas operaciones. Tenemos que buscar aquellos que sean términos semejantes. Los términos semejantes son los que tienen la misma letra y el mismo exponente. Entonces vamos a buscar a todos los que también tengan x y el exponente 1, ¿de acuerdo? Y los voy a señalar, los voy a marcar con una rayita únicamente, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 2x, este es el primero. 6w, no. X sí lo tiene, pero tiene un exponente diferente. Por lo tanto, este no es término semejante. Pero este sí, porque sí tiene x. Entonces lo voy a poner acá, ¿de acuerdo? W tampoco y x cuadrada tampoco. Muy bien, una vez que ya vi que estos son dos términos semejantes, vamos a pasar con las W. Vamos a buscar aquellas W que tengan exponente 1. Y yo le pongo dos rayitas para diferenciarlo de las X. Veo que este lo tiene y veo que este también lo tiene. Le pongo dos rayitas. Ahora vamos con el que tiene las X cuadradas. Le pongo tres rayitas, le pongo tres rayitas. ¿De acuerdo? Esto ustedes ya más adelante lo van a poder hacer ya con muchísimo más calma. Yo ahorita lo estoy muchísimo más calma y mucho más rápido. Yo ahorita lo estoy explicando paso a paso, pero ustedes tendrían que poderlo hacer incluso hasta de vista, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 2x más 8x, pues nos daría 10x, ¿de acuerdo? Tomamos en cuenta sus signos. Más 2x más 8x nos da 10x. 6w menos 3w, a 6 le quitamos 3, entonces nos daría más 3w, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos 5x cuadrado negativo más 9x cuadrado positivo, entonces nos daría positivo 4x cuadrada. Y listo, ya terminamos de realizar esta suma y resta algebraica, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, para la suma algebraica debemos de buscar aquellos que sean términos semejantes. Y los términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra y el mismo exponente. Una vez que ya los encontramos, lo que se suma o se resta son ya lo perdí, aquí está. Son los coeficientes 2 más 8 y la x se pasa tal y como está, no le sumo cuadrado, no le hago nada. Para la suma algebraica lo único que se suman son los coeficientes, es decir, los números grandotes que están ahí. Lo siguiente que vamos a ver es la multiplicación algebraica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a multiplicar algo, debemos de tomar en cuenta si son monomios, binomios, polinomios, trinomios, etcétera, etcétera. Vamos a realizar rápidamente una multiplicación. Si yo tengo 4 y pongo un paréntesis y le pongo x, pues aquí esta es una multiplicación bastante sencilla. El 4 va a multiplicar a esta x. ¿Cómo le hacemos? Pues nada más nos fijamos. ¿Cuál es el coeficiente de la x? Recuerden que cuando no le ponemos ningún número aquí al lado, ese número representa 1. Entonces multiplicamos 4 por 1, pues me da igual a 4. Por lo tanto, esto es igual a 4x. ¿De acuerdo? Así de fácil y sencillo. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 por 5y, pues de nuevo, número por número y lo ponemos acá. 2 por 5, 10y. Vamos a subirle un poquito más el nivel. Menos 5x multiplicado por menos 3x también. ¿Sale? Y aquí pongan mucha atención. Aquí, ¿cómo se hace? Multiplicamos primero signo por signo, luego número por número y luego letra por letra. ¿Cómo es esto? Menos por menos igual a más.
5 por 3 igual a 15. Y x por x, cuando se multiplican dos letras iguales, lo que se va a hacer es que los exponentes se suman. Por ejemplo, lo voy a poner por acá. X a la 2 multiplicado por x a la 3, esto es igual a x a la 5. Los exponentes se sumaron, ¿de acuerdo? X a la 2 por x a la 3 es x a la 5. Si yo tuviera, por ejemplo, x a la 2 multiplicado por z a la 2, bueno, como no son la misma letra, entonces nada más le ponemos x a la 2, z a la 2, ¿de acuerdo? Cuando sí son la misma letra, los exponentes se suman. Cuando son letras diferentes, nada más los ponemos juntos y ya. Entonces, en este caso, recuerden que aunque parece que no tiene exponente, el exponente es 1. Por lo tanto, sería x por x, x a la 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro. Menos 6m a la 3 multiplicado por más 4mp a la 3. Muy bien. De nuevo, vamos a ver que primero se multiplica signo por signo, número por número o coeficiente por coeficiente y letras por letras. Entonces lo hacemos. Menos por más me da menos, 6 por 4 me da 24, m a la 3 por m sería m a la 4 y la p, como no tiene con quién multiplicarse, pues pasa solita como p a la 3, ¿de acuerdo? Así de fácil y sencillo. Ahorita estamos multiplicando monomios por monomios y en un momento más vamos a realizar la multiplicación de monomio por binomio, por trinomio, por polinomio y entre ellos vamos a hacer una combinación de operaciones. Bien, ahora tenemos la multiplicación de monomio por binomio, monomio por trinomio y monomio también por trinomio. Vamos a ver cómo se realizan. Para hacer estas multiplicaciones, primero tenemos que multiplicar este número por este y luego por el otro. De nuevo, este por este, luego por este y luego por este. Este por este, luego por este y luego por este. Pareciera quizás que se complica bastante más, pero no, en realidad es muy sencillo. Ustedes recuerdan la regla. Signo por signo, número por número, letra por letra y así de fácil y sencillo. Entonces vamos a realizarlo, ¿ok? Más por más nos da más, 5 por 3 nos da 15 y x por x cuadrada nos da x a la 3. Ya terminamos de multiplicar este por este y ahora nos vamos por este. Más por más nos da más, 5 por 4, 20 y x por y, o bueno, por g, sería xg, ¿de acuerdo? Ya terminamos de realizar este primer ejercicio. Vámonos con el segundo. Menos por más nos da menos, 3 por 4, 12. W por x cuadrada es wx cuadrada. Menos por menos nos da más, 3 por 5 nos da 15. X por W pues no se puede, pero W por W sería W al cuadrado. Y menos por más nos da menos, 3 por 6, 18, y W al cuadrado por W es W a la 3. ¿Ven cómo es bien fácil? Vamos con el siguiente. Menos por menos es más, 2 por 5 es a 10, P por P a la 4 sería P a la 5, menos por menos es más, 2 por 2 es 4, P por P es P al cuadrado, M a la 3, y luego menos por más es menos, 2 por 8 es 16, ZP por P sería ZP al cuadrado. Y listo, ya están resueltos estos ejercicios. Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar? Aquí nosotros tenemos algo un poquito diferente. Ya tenemos un binomio multiplicado por otro binomio. Entonces la estrategia que vamos a seguir es que el primero multiplica a este y luego al otro. Y luego el segundo multiplica a este y luego al otro. Es decir, cada uno de ellos se va a multiplicar con todos los demás, ¿de acuerdo? O con los que están en el otro paréntesis. Por lo tanto, vamos a comenzar a realizar esto. Vamos a empezar con el primero. 4z a la 3 por 3z sería 4 por 3 son 12 y z a la 3 por z, z a la 4. 4 por 2 serían 8, bueno, más por más es más, 4 por 2 es a 8 y z a la 3 pasaría así. ¿De acuerdo? Continuamos con este, más por más es más, 2 por 3 es a 6, zp, ¿de acuerdo? Y luego sería el siguiente, sería z cuadrada, p, porque z por z es z cuadrada y p. Y luego más por más es más y 2 por 2 es a 4, zp.
observamos que ya no tuvimos ahora como resultado un polinomio y este polinomio no tiene ningún término semejante porque aunque tenemos las mismas letras, los exponentes son diferentes. Entonces, hasta ahí se queda. Pero si tuviéramos términos semejantes, lo tendríamos que hacer. Vamos a hacer este ejemplo que es bastante interesante y quiero que pongan mucha atención. Fíjense, ¿eh? Lo que nos está diciendo es que tenemos un par de términos que están elevados al cuadrado. Y estos términos que están elevados al cuadrado, recuerden que cualquier cosa que esté elevado al cuadrado significa que se multiplica a sí mismo dos veces. ¿De acuerdo? Entonces es 5x más 6m multiplicado por 5x más 6m. Es decir, es lo mismo por lo mismo. Una vez que hacemos esto, aplicamos la estrategia que les acabo de enseñar. 5 por 5 nos da 25, x por x, x cuadrada. 5 por 6 nos da 30, x por m es xm. 6 por 5, bueno, más por más es más, 6 por 5 es a 30, m por x sería mx o también lo podemos poner como xm, no hay ningún problema. Y luego más por más es más, 6 por 6, 36 m. Ahora sí, fíjense que aquí tenemos un par de términos semejantes, xm y xm. Entonces vamos a sumarlos. Este con este no se pueden sumar, entonces los pasamos así como está, 25x cuadrada, 30 más 30 sería 60xm más 36m. Y listo, ya resolvimos este ejercicio. Entonces, esto que nosotros acabamos de hacer se conoce como binomio, porque tenemos uno y dos términos, elevado al cuadrado. Para resolver un binomio al cuadrado, lo que tendríamos que hacer sería desarrollarlo de esta manera o ahorita vamos a ver el tema de productos notables en el cual lo vamos a resolver mucho más rápido. Entonces recuerden el nombre de este, es binomio al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a realizar otro pequeño ejercicio, por ejemplo este. Tenemos 6z más 4p multiplicado por 6z, pero ahora es menos 4p. Se dan cuenta que es lo mismo por casi lo mismo, la única diferencia es que tienen un signo diferente. ¿De acuerdo? Vamos a realizar la estrategia como se las había mencionado. Empezamos con este por estos dos y luego este por estos dos. Sería 6 por 6 es 36, z por z es z cuadrada, luego más por menos es menos, 6 por 4, 24, z por p es zp. Ya terminamos con este, nos continuamos con el otro. Es más por más, 4 por 6, 24, p por z es pz o zp. Recuerden que no importa demasiado el orden en el que los pongamos. Y luego más por menos es menos, 4 por 4 es 16 y p por p es p al cuadrado. Listo, ya casi terminamos. Ahora nos damos cuenta que lo que tenemos aquí son dos términos semejantes, zp y zp. Entonces los vamos a sumar o restar de acuerdo a lo que nos indiquen las operaciones. Por lo mientras yo sé que el 36z al cuadrado y el 16p al cuadrado no tienen términos semejantes, por lo tanto los vamos a escribir tal y como están. 36z cuadrada menos 24 más 24, pues como se dice comúnmente, se eliminan. Y ya nada más nos queda menos 16p al cuadrado. Esta sería la respuesta de este. Ahora, quiero que se fijen. En el caso anterior, el que les había dicho que se llamaba binomio al cuadrado, era multiplicar lo mismo por lo mismo. Y ahora, en este caso, es multiplicar lo mismo por casi lo mismo. La única diferencia que nosotros vamos a encontrar es que cambia un signo. Y a esto se le conoce como binomio conjugado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo mismo por casi lo mismo. La única diferencia es un signo. Entonces, siempre que ustedes vean algo como esto, vamos a obtener un binomio conjugado. Y lo vamos a poder resolver también de una manera sencilla sin tener que realizar este procedimiento completo. ¿De acuerdo? Yo hace un momento, hace dos ejercicios, les puse un ejercicio que se parecía o que decíamos que era un binomio al cuadrado. Este binomio al cuadrado consistía en que teníamos uno y dos términos y esos dos términos estaban elevados al cuadrado. Y les enseñé una forma de resolverlo, pero también les dije que existía una forma más sencilla de resolverlos sin tener que realizar todas las operaciones que habíamos hecho. Esa forma sencilla la tienen que recordar de la siguiente manera.
Tenemos que multiplicar al primero por el primero, luego al primero por el segundo por 2 y luego al segundo por el segundo. A lo mejor así como se los estoy diciendo pudiera ser un poquito complejo, pero no se preocupen, vamos a hacerlo. Lo primero que yo dije es que tengo que multiplicar al primero por el primero. Entonces 2 por 2 me da 4 y x al cuadrado me da, por x al cuadrado me da x a la 4. ¿De acuerdo? Entonces ya multipliqué el primero por el primero. Después el primero por el segundo y lo que me dé de resultado por 2. Por ejemplo, 2 por 6 me da 12 y eso lo tengo que multiplicar por 2, sería 24. ¿De acuerdo? X cuadrada por y sería x cuadrada y. Y habíamos dicho que más por más nos da más, por eso lo pongo ahí más. Ya hicimos el primero por el primero, que es este, luego el primero por el segundo por 2, que es esto de acá, y ahora vamos con el segundo por el segundo. Fíjense, va a ser más por más, nos da más, 6 por 6 es 36 y por y es y cuadrada. Y ya resolvimos el ejercicio. Siempre que nosotros resolvemos un binomio al cuadrado, si lo hacemos de forma correcta, vamos a obtener como resultado un trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Recuerden, el resultado de resolver un binomio al cuadrado se conoce como trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver este binomio al cuadrado, van a darse cuenta que también vamos a obtener un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden la regla es el primero por el primero lo ponemos, el primero por el segundo por 2 y lo ponemos, y luego el segundo por el segundo y lo ponemos. Vamos a ver, más por más es más, 5 por 5 es 25 y m a la 2 por m a la 2 es m a la 4. Luego más por menos es menos. Luego 5 por 3 es 15, por 2 nos daría 30. M a la 2 por M, M a la 2 no tiene con quién multiplicarse. Y P a la 3 tampoco tiene con quién multiplicarse, lo dejamos así. Y luego es menos por menos, nos da más. 3 por 3 es a 9. P a la 3 por P a la 3 sería P a la 6. Y fíjense cómo lo resolví rapidísimo. Lo pudimos haber resuelto en 5 segundos sin ningún problema. Y recuerden, aquí obtuvimos 1, 2 y 3 términos, por lo tanto, podemos asumir que este es un trinomio cuadrado perfecto. Ojo, no todos los trinomios son trinomios cuadrados perfectos. Únicamente los trinomios que obtenemos al resolver el binomio al cuadrado se conocen como trinomios cuadrados perfectos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver algo que se conoce como binomio conjugado. Ya les había yo dicho anteriormente que cuando tenemos algo como esto, x más y por x menos y, en el cual tenemos dos binomios que se están multiplicando y es lo mismo por casi lo mismo, la única diferencia es que cambia un signo, a esto se le conoce como binomio conjugado. Y les había enseñado una estrategia, la cual era multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este, y después hacer una serie de sumas y restas para obtener un resultado. Ahorita les voy a enseñar, esta estrategia es única y exclusivamente para el binomio conjugado. No se tiene que aplicar en ningún otro tipo de binomio, única y exclusivamente para binomio conjugado, ¿de acuerdo? Para evitarnos el hacer todas las operaciones, lo vamos a hacer de esta forma, que es una forma mucho más sencilla. ¿Cómo se realiza el binomio conjugado? Muy simple. Multiplicamos el primero por el primero, x por x es x cuadrada, y el segundo por el segundo. Más por menos es menos, y y por y es y cuadrada. Repito, esta estrategia es única y exclusivamente para el binomio conjugado. No vayan a hacer otra cosa que no sea binomio conjugado con esta estrategia, ¿de acuerdo? ¿Cómo identificamos que es un binomio conjugado? Porque es lo mismo por casi lo mismo, la única diferencia que hay es en un signo, ¿de acuerdo? Y la estrategia es el primero por el primero, se pone aquí, el segundo por el segundo y se pone aquí. Y fíjense cómo ya obtuvimos una diferencia de cuadrados. ¿Por qué se conoce como diferencia de cuadrados? Dijimos que en álgebra o en matemáticas diferencia es un menos, una resta. Y de cuadrados, pues porque estos están elevados al cuadrado. Entonces se llama diferencia lo voy a representar así, de cuadrados, ¿de acuerdo? Hacemos otro. Se me ocurre, por ejemplo, 5x a la 2 menos 9w a la 8.
¿de acuerdo? Y luego multiplicamos 5x a la 2 más 9w a la 8. Fácil y sencillo, nos damos cuenta inmediatamente que es lo mismo por casi lo mismo, la única diferencia es que tienen un signo diferente. Por lo tanto, esto lo vamos a resolver con la estrategia que es exclusiva para el binomio conjugado. El primero por el primero. 5 por 5 nos da 25, x al cuadrado por x al cuadrado es x a la 4, menos por más nos da menos, 9 por 9 nos da 81 y w a la 8 por w a la 8 es w a la 16. Y de nuevo obtuvimos una diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Otro tipo de producto notable, además de los que ya hemos visto, por ejemplo, ya hemos visto el binomio al cuadrado, ya vimos el binomio conjugado, ahora también vamos a ver el binomio al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si yo tengo x más y elevado al cubo, esto es un binomio al cubo. La forma larga de responderlo sería poner x más y por x más y por x más y. Vamos a hacerlo rapidísimo. X por x es... Primero vamos a resolver primero estos dos y después el resultado lo resolvemos por este, ¿de acuerdo? X por x es x cuadrada, más x por y es xy, y por x es más xy, y por y sería y cuadrada, ¿de acuerdo? Y cuadrada. Lo mantenemos dentro del paréntesis porque todavía vamos a multiplicar por esto. X más y. X más y por x más y sería 2xy. ¿Sale? Listo, ya lo resolvimos. Ahora vamos a multiplicar este por este de acá. X cuadrada por x sería x al cubo. X cuadrada por y sería x cuadrada y. Ya terminamos de multiplicar este por estos. Vamos a multiplicar este por estos de acá. 2 por 1 es a 2, x por x es x cuadrada, y y pasaría así como está. Seguimos con el otro, 2 por y. Entonces sería 2, 2 por 1, 2, x pasaría así y y quedaría como y al cuadrado, porque y por y es y cuadrada. Continuamos, ya terminamos de multiplicar este por estos dos, ahora vamos con este por estos dos. Entonces sería más y cuadrada por x sería x y cuadrada, y luego más por más sería y cuadrada por y al cubo, ¿de acuerdo? Términos semejantes, x a la 3 no tiene términos semejantes. X cuadrada y con x cuadrada y sería 1x cuadrada y más 2x cuadrada y sería 3x cuadrada y, ¿de acuerdo? Siguiente, esta parte, 2xy cuadrada más 1xy cuadrada sería más 3xy cuadrada, más y al cubo. Y listo, ya resolvimos este binomio al cubo. Esa es la forma larga. ¿Quieren saber cuál es la forma corta? Muy simple. Vamos nosotros a hacer lo siguiente. A este vamos a llamarle A y a este vamos a llamarle B. Y recordemos esta formulita. Sería A al cubo más 3A a la 2B más 3AB a la 2 más 3, perdón, más B a la 3. Ajá. Fíjense, yo me acuerdo mucho de esta formulita porque digo, a ver, voy a empezar siempre con el A y el A va a estar elevado al cubo. En el siguiente va a estar a la 2, en el siguiente va a estar a la 1 y en el siguiente ya va a desaparecer. En el primero no hay B, después el B está a la 1, luego el B está a la 2 y luego el B está a la 3. ¿Cómo me acuerdo? Yo sé que A, su exponente va disminuyendo, decreciendo, y yo sé que B, su exponente va incrementando. Por eso esa es la forma en la cual yo me acuerdo de esta fórmula. Y ya nada más sé que como está elevado al cubo, los coeficientes de los términos del medio son 3. Entonces recuerden, al cubo, al cuadrado, a la 1 y no aparece. Luego la B no aparece, al cuadrado, luego a la 2, y perdón, la B no aparece, a la 1, a la 2 y luego a la 3. Va subiendo. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente, yo digo, bueno, pues como X está, es A, pues lo único que voy a hacer es sustituirlo. Me quedaría como x a la 3 más 3x a la 2. Y yo sé que y es b, entonces en lugar de poner b pongo y, más 3x a la 1, ya no pongo b, pongo y,
a la 2 más y a la 3. Y se dieron cuenta cómo lo resolví súper rápido, únicamente recordando esta formulita. En lugar de hacer todo este rollote, nada más me acuerdo de la formulita y voy sustituyendo. Así de fácil y sencillo.